Cuando hablamos de oralidad, nos referimos justamente a la parte hablada, ¿verdad? Es la expresión de la palabra hablada. La palabra oral permite que nuestras ideas, pensamientos o imágenes se difundan y se transmitan a otras personas a través del sonido de la voz, en forma de conversación, diálogo, debate, etc. Mediante la expresión oral se produce un intercambio de vivencias, historias y relatos entre diferentes personas. Haciendo un paréntesis hasta ahí. Nosotros en este momento estamos en una tutoría virtual en el cual estamos utilizando la oralidad. En este caso, ¿para qué usamos la oralidad? Para nuestro caso estamos transmitiendo y recibiendo conocimiento, ¿verdad? A eso le llamamos la oralidad. Es todo lo que se produce con la voz. Lógicamente nuestra tecnología es tan maravillosa que ustedes en su casa, yo en la mía, pero estamos unidos a través de un enlace en la cual yo te transmito los conocimientos, los contenidos del texto. Ahora, por eso la oralidad juega un papel fundamental en el proceso social. Lo oral sirve como punto de encuentro desde donde contar e intercambiar las historias y donde las personas sienten que pertenecen a un lugar y a una cultura determinada. Es así que la oralidad posibilita el intercambio cultural, ¿sí? Hablamos de intercambio cultural ¿cuándo hablamos de intercambio cultural? Cuando nosotros conocemos las costumbres de personas que habitan en otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo se me ocurre. Para fin de año, ¿cuál es nuestra costumbre? Nuestra costumbre es quemar los monigotes, a eso le llamamos año viejo. Nosotros celebramos eso. En ninguna otra parte del mundo hacen eso. Solamente aquí en el Ecuador, donde se dio inicio a esa tradición. En otras partes celebran la llegada de la primavera. Hay otros que celebran, vuelta en cambio, el día de San Patricio, la Pascua, justamente. Entonces, eso de ahí es un intercambio cultural y eso yo te lo transmito a través de la oralidad. Te digo, ¿sabes qué? ¿Cómo es? ¿Qué se hace? Te doy los detalles, en fin. Gracias a diferentes formas o géneros de expresión oral, como por ejemplo las leyendas, ritos, historias reales, cuentos, canciones, proverbios, refranes populares y anécdotas. Todas ellas constituyen una tradición cultural de un grupo. Son parte de su memoria colectiva. Cuando hablamos de memoria colectiva, a eso le conocemos también como conocimiento popular. Por ejemplo, cuando yo digo la expresión, a ese pana lo han calzoneado, ¿verdad? ¿A qué me referiré? En el conocimiento popular, ¿cuándo utilizamos eso? A ver, Joan Ruiz, ¿usted ha escuchado esa palabra? ¿Ah? Todos hemos escuchado esa palabra, pero solamente aquí en Guayaquil. Anda, pregunta en Holanda no hay esa palabra, pero en el conocimiento popular nuestro, ¿qué significa cuando a alguien le dicen que lo han calzoneado? Lady Figueroa, cuénteme. Otro ejemplo, vamos a decir, aquel señor está salado. ¿Será que le habrán echado mucha sal o es algo adicional? ¿Qué me dicen? Cuéntenme. Cuando a esa persona le sale todo mal. Así es. El conocimiento popular a nosotros nos hace adoptar cierto formalismo, ciertos metodismos en cuanto a nuestro lenguaje.
¿verdad? En este caso, si hablamos de salado, quiere decir que todo le sale mal. Si hablamos de calzoneado, quiere decir que ese man está perdidamente enamorado. ¿Y de dónde viene esa palabra? Justamente por ahí dicen las leyendas urbanas que calzoneado es cuando le dan de beber agua de calzón a la víctima. Y por eso esa persona está perdidamente enamorada, ¿verdad? Entonces, justamente son parte de la memoria colectiva. Mire, sin yo habérselo enseñado, usted ya lo sabía, porque en algún lado lo escuchó, y a eso se le llama conocimiento popular. Estos conocimientos populares justamente son transmitidos de generación en generación, y es jocoso. ¿Jocoso por qué? Porque eso a usted nadie se le obliga a aprenderlo. Usted solito lo aprende y se le queda. Y a su vez, eso le enseña a los demás. Y ahí se va regando eso. Pero si, por ejemplo, alguien le dice, ven acá para enseñarte a sacar la raíz cuadrada de, uy, olvídate que eso me aburre, ¿verdad? Y ahí está. La libre intención de aprender voluntariamente nos hace autodidactas. Entonces, hay cosas que usted espontáneamente aprende. ¿Pero por qué? Porque usted está predispuesto a escuchar. Usted está predispuesto a atender, ¿verdad? Y por eso es que justamente esto del conocimiento popular se transmite de generación en generación, porque es lo que la gente siempre aprende. Continuando, dice, la expresión oral puede ir acompañada de varios aspectos que la complementan y la facilitan, como por ejemplo los gestos, la postura, la expresión del cuerpo, el tono de la voz, etc. Estos aspectos también nos dicen mucho sobre la tradición cultural del grupo de hablantes, sus costumbres, sus maneras de actuar en sociedad y de relacionarse con las demás personas, sus formas de expresarse, sus códigos gestuales, etc. Nuevamente, aquí tenemos unas preguntitas. ¿Qué es la oralidad? ¿Qué formas de expresión oral existen? ¿Se nos ocurren otras formas de oralidad, además de las citadas en el texto? ¿Por qué la expresión oral hace posible el intercambio cultural? ¿Qué aspectos pueden intervenir en la expresión oral? ¿Se nos ocurre alguno más? ¿Y cuáles nos parecen más importantes? ¿Por qué? Entonces, fíjate que esto de la oralidad es algo vasto, algo extenso, ¿sí? Tenemos de todo, para todo gusto, para toda ocasión. Entonces, aquí nosotros tenemos que, si hablamos de los aspectos, estamos hablando del vocabulario, de los gestos, la forma de expresar las mímicas, los gestos, la voz, la postura, la mirada, también la mirada, la entonación, si yo hago énfasis en algo, si yo hago interrogación, todo eso, la estructura del mensaje, ¿sí? Todos esos son los aspectos de la expresión oral. Entonces, eso se enclava, eso llega y se te queda grabado en la conciencia, ¿sí? ¿Dónde me puedo dar cuenta de eso? ¿Dónde se cumple? Y eso no está mencionado aquí. Justamente cuando nosotros vemos a un cantante, ¿verdad? Que interpreta cierto tema musical. A eso nosotros también se nos queda grabado esa presentación, ¿verdad? Entonces, todo eso es la oralidad. Ahora, vamos hablando de otro tema. Me dice la oralidad y la escritura. Leemos, dice, la oralidad y la escritura son códigos lingüísticos distintos. ¿Por qué serán distintos? ¿Cuál es la diferencia entre oralidad y escritura? Carmen León, usted que recién acabó de entrar. Hola, hola. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una cosa es verbo, hablando, y otra cosa es escrito. Y además se usa diferentes idiomas, me imagino. Mira, les comento lo siguiente. Justamente esa es la diferencia.
Esa Ya. justamente es la diferencia. Mientras que la oralidad utiliza la voz, utiliza el sonido para transmitir, la escritura es algo ya más físico. La escritura utiliza el registro físico para poder transmitir algún mensaje, alguna idea. Ahora que estamos hablando de tecnología, también nos damos cuenta que aquí también hay escritura. Si nos damos cuenta, esto también está escrito, aunque no físicamente, pero lo vemos que está escrito. Si lo vemos es porque es algo físico, y en este caso está escrito en forma digital. Entonces, continuando, que están interrelacionados entre sí, se complementan, se apoyan mutuamente y le sirven al ser humano para realizar sus actividades diarias, comunicar, aprender y construir pensamiento, entre otras cosas. Ahora viene la cuestión. Si hablamos entre la oralidad y la escritura, ¿cuál va a durar más, la oralidad o la escritura? ¿Qué mensaje más me va a durar? La escritura. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Si hablamos de la oralidad, las palabras se las lleva el viento, dice el refrán. Acuérdate que la mente, el cerebro humano, tiene la memoria. Pero la memoria es tan frágil que lo que hablo en este momento, en unas 2, 3 horas lo puedes recordar. Pero de aquí a la siguiente semana, muy poco te vas a acordar. Simplemente me vas a decir lo principal de lo que se habló. Pero no me vas a dar al detalle todo lo que se ha hablado, los ejemplos que hemos puesto. Ahí es donde viene la escritura a actuar como medio para fijar justamente las ideas. La escritura nos ha servido bastante y es la clave del origen de la evolución humana en cuanto a su pensamiento. ¿Por qué? Porque la escritura registra todo lo que ha pasado y lo que está escrito dura. Lo oral se lo llevó el viento. Pero la escritura no. La escritura queda grabado. La escritura queda y permanece. Entonces, la escritura se desarrolla a partir de la oralidad y es relativamente reciente en nuestra historia. El Homo sapiens tiene una existencia de alrededor de 50.000 años. Sin embargo, los primeros registros de escritura datan de hace solo 6.000 años. Mientras que la oralidad ha acompañado a los seres humanos en su evolución durante milenios como la principal forma de comunicación, actualmente existen sistemas de escritura solo para 3.748 de los 7.049 lenguas que existen en el mundo, mientras que las otras 3.349 no tienen escritura. Sin embargo, a excepción de las lenguas de signos, todas las lenguas utilizan la expresión oral. Eso sí es rotundo. Todas las lenguas utilizan la expresión oral. Por ende, o en consecuencia, decimos que aquellas lenguas que tienen registro de escritura son las que van a perdurar. Las lenguas que, sin embargo, no tienen escritura, esas son las que se extinguen. Esas son las que desaparecen. Esas son las que ni más vuelven a aparecer. Un ejemplo de ello, hablando aquí de nuestro país. En la conquista española, el Ecuador no es solamente de la sierra para allá, no. El Ecuador fue todo. Solamente sabemos que existe el quichua hasta el presente, porque el quichua de una u otra manera sobrevivió. El quichua lo escribían los habitantes y todo, lo pronunciaban. Incluso vamos al mercado, todavía escuchamos quichua por allá, ¿verdad? Pero en la costa, ¿qué se hablaba? ¿Alguien sabe cuál era la lengua natal, la lengua nativa de la costa?
¿Alguien sabe de dónde venimos? Porque siempre los libros de historia, ¿verdad? Siempre los libros de historia empiezan hablándote de las culturas, pero de la sierra. ¿Y en la costa quién vivía? Entonces, vale la pena aclarar esto, vale la pena aclarar. En algún momento tú te vas a ir a bachillerato, pero si no llevas esta concepción, puede que no te haya servido de mucho lo que hayas estudiado. Si no sabes de dónde veniste, ¿verdad? No tienes una idea clara hacia dónde vas. Entonces, en la costa, vivieron justamente los huancabilcas. Vivieron los huancabilcas. Los huancabilcas desde siempre fueron un pueblo comerciante. Fueron un pueblo comerciante. Se dedicaban al intercambio, al comercio de las cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Como somos comerciantes, fuimos comerciantes, esa es nuestra herencia. Guayaquil es la capital económica del Ecuador, porque aquí es donde se registra la mayor cantidad de porcentaje de comercio que hay en el país. Y eso lo heredamos justamente de nuestros ancestros, que fueron los huancabilcas. Pero ¿qué pasó con esa lengua? Esa lengua se desapareció, porque justamente las costumbres no eran tan arraigadas como la gente de la sierra. Nosotros directamente nos adaptamos al cambio, pero en algún momento se perdió ese idioma. Se perdió, porque no tuvimos la sana costumbre de registrarlo. A lo que referimos, entre las costumbres de la sierra y la costa, ¿qué pasa con la costa? La costa es más alegre. La sierra de vuelta, en cambio, es un poco más sobria, un poco más, se puede decir, conservadora. En cambio, la costa no, en la costa somos alegrones. Vivimos del presente y eso dio origen a que se extinga la lengua huancabilca. Al vivir del presente te olvidas de quién, de tus raíces. ¿Y está bien o está mal? Cuéntame, ¿está bien o está mal eso? Joan, Está bien, profe. cuéntame, ¿está bien o está mal que nos olvidemos de nuestras raíces? Está mal y por un lado, por el progreso está bien, pero deberíamos conservar las raíces. Bueno, justamente. Para saber quiénes fuimos y en dónde estamos, sí nos sirve conocer, oye, ¿sabe qué? Yo en aquella ocasión fui un estudiante, viví en tal barrio, ¿verdad? Eso se lo transmito a mis generaciones futuras que vienen. Mira, tu abuelo fue tal. Por un lado, sí, es necesario conocer nuestro origen, ¿verdad? Pero vamos hablando en este momento de la cultura de Japón. En las monedas aquí, en las monedas americanas, ¿quiénes están? Personajes históricos. En los billetes que eran del Ecuador, habían personajes históricos, ¿verdad? En los países históricos, en los países que justamente graban en sus valores, imágenes de personajes ilustres, fue para recordar quiénes fueron. En cambio, en Japón, ustedes no van a ver un personaje de la historia. En sus monedas van a ver un profesor dando clase. En sus monedas van a ver un obrero construyendo algo. ¿Por qué? Ellos, vuelta en cambio, se basan en el futuro. Ellos miran hacia el futuro. No digo que esté bien, tampoco digo que está mal, pero esa es su filosofía. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí en la costa, ponemos de ejemplo, viene una persona de otro lugar. Vamos a decir que venga de la sierra, vamos a decir que viene de afuera, pero acá la costa viene a progresar. Muchos que han venido de otros lados ya tienen su tiendita.
ese que tiene su barraquita, su charolito con legumbre, al final es dueño de una casa de 3 pisos y 2 camionetas, ¿verdad? Entonces, justamente esa partecita es la que nos lleva al progreso muchas veces. Bueno, hablemos de la función comunicativa y la interpretación del mensaje. Ambas formas o códigos de expresión lingüística, tanto oral como escrita, se complementan y se apoyan para facilitarnos el proceso comunicativo social. ¿Sí? Entonces, date cuenta, no importa si es oral, no importa si es escrito, ambos son elementos de comunicación. Ahora bien, ¿qué pasa con la comunicación? Esto es algo primordial, algo básico que usted tiene que saber. ¿Cuáles son los elementos de comunicación? ¿Me puede decir alguien? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Hay muchos. Hay, por ejemplo, el correo, hasta los buses, porque también llevan, por ejemplo, llevan Las emisoras, profe. ¿Ah? Emisora, receptor. la radio, el teléfono, La radio, el teléfono, ya está bien. Emisora. el periódico. El periódico, dice también la señorita. Una maravilla, ¿verdad? También el WhatsApp. También. También el WhatsApp. Qué maravilla. Bueno, Código, mensaje. ahora sí, vea. Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación no son otros más que estos que yo te voy a enseñar aquí. El primero es el emisor. El segundo, el receptor. ¿Verdad? El emisor, el receptor. Y finalmente, La emisora. el mensaje. El emisor, el receptor. Y en medio de los dos, el mensaje. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mira. ¿Quién tiene la intención de comunicarse? ¿Quién? El emisor es el que tiene la necesidad de comunicarse. ¿Sí? El emisor envía, da origen al mensaje. ¿Verdad? Y ese mensaje, a su vez, es transmitido ¿hacia quién? Al que lo recibe, es decir, al receptor. Ahora, para que ambos puedan establecer una comunicación, este mensaje tiene que tener un código. ¿Y ese código cómo tiene que ser? El código tiene que ser el mismo del emisor y el mismo que entienda el receptor. Si no, no hay entendimiento. Esto de aquí que estamos viendo son los elementos de la comunicación. Nosotros, justamente en base a estos elementos de la comunicación, es que tenemos los medios de comunicación. Ahí sí, si hablamos de los medios de comunicación, hablemos de la televisión, de la radio, del periódico, del WhatsApp, del correo electrónico, ¿sí? Pero estos de aquí que estamos viendo son los elementos de la comunicación. ¿Quién tiene la necesidad de comunicarse aquí? El emisor. El emisor es el que da origen a la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que ustedes me envíen sus datos. Entonces, ¿qué es lo que hace el emisor? En este caso, mi persona. Les manda a ustedes un WhatsApp diciéndoles aquí como mensaje, favor, señores, llenar el registro de matrícula de la página web. Y eso ustedes vienen y lo reciben, ¿verdad? Yo doy
la instrucción a través del WhatsApp y ustedes lo reciben. Entonces, justamente ahí estoy emitiendo el mensaje y ustedes lo reciben. ¿Y el código? ¿Qué idioma hablamos? Hablamos el español. Justamente yo te mando a pedir esta información en español para poder entendernos. Pero yo si te lo escribo en chino, ¿me vas a poder entender? No. Para que haya comunicación, tiene que tanto el emisor como el receptor usar el mismo código. ¿Verdad? Entonces, bien, estos son los elementos de la comunicación, que te quede claro, por favor. Una cosa es elementos de comunicación, otra cosa son los medios de comunicación, que es la forma por las cuales yo me comunico contigo, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, por favor, no confundan eso. Ok. ¿Sí? Si tenías esa idea mal, ya estamos corrigiendo en este momento. Ahora bien, regresando a nuestra realidad. La escritura nos permite reflexionar más detenidamente sobre los mensajes y contenidos, ¿verdad? Que nos da la posibilidad, a ver, espérame un ratito, que leemos o transmitimos y además analizarlos de manera crítica y poder rebatirlos o argumentarlos, que es justamente lo que las personas en su mayoría han perdido esa capacidad. Es decir, en la actualidad muy pocos son los que en realidad saben leer. Leer no es solamente decir, ¿sabe qué? Aquí dice esto, no. Leer quiere decir que tener la idea de qué ha sido transmitido, porque yo lo voy a analizar, yo lo voy a razonar de manera crítica y si estoy de acuerdo, lo apoyo. Y si no, ¿sabe qué? No me parece justo. Por ejemplo, elaboran una ley a través del registro oficial, la publican. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Leer y tratar de entender qué persiguen con esa ley. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, te mando a hacer un resumen. El resumen no quiere decir que yo voy a coger, si son 10 líneas, si son 8 líneas, yo voy a hacer esto. Voy a dejarlo en 4 líneas. Hasta ahí es mi resumen. No. Resumir justamente es parte de leer. Leer quiere decir que yo voy a sacar las ideas principales y de las ideas principales voy a concluir cuál es el propósito del emisor, qué trata de convencer. ¿Sí? Ahora, por otra parte, la oralidad no nos permite borrar las palabras dichas, ¿verdad? No nos permite borrar las palabras dichas, pero nos permite una interacción presencial entre los interlocutores. De esta forma tenemos más referencias contextuales para comprender el mensaje y además podemos volver a explicar e interpretar las palabras respondiendo a las necesidades, dudas y expectativas de los interlocutores. Bueno, señores, hasta ahí creo que vamos a llegar. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar. Nosotros nos vamos a quedar hasta ahí. Espero pasen el día de mañana, tengan un bonito día. Aquellos que son padres. Profe, Dígame. es que yo no vi las anteriores, ahí podría, ¿qué este es del libro que nos hizo descargar? Sí es. ¿O no? De